están ustedes? Para mí siempre es un placer, un gusto dirigir esta conversación de fin de semana. Sé que a mucha gente le gusta y le agradezco a usted por estar con nosotros. Tratamos de tener siempre un panel muy variopinto y hoy día tenemos un panel variopinto, pese a que en la primera parte, por el tema de la lluvia, estamos medio cojos con el cuarto, que se incorporará en la segunda parte. Para mí es un gusto saludar al convencional Raúl Celi. ¿Cómo está, Raúl? Hola, Rodrigo, muy buenas tardes y un saludo también a todos quienes nos ven por quinta edición. Muchas gracias por la invitación al programa. ¿Tiene cara de haber podido dormir alguna vez? ¿Está con cara relajada? Es decir, ya con el cambio se acabó la tensión. Claro, la guagua. Efectivamente se acabó la tensión, nos queda solamente el acto final del día 4 de julio. ¿Usted va a ir? Pero sí, por supuesto, sí. Sí, no, esas son obligaciones que uno tiene que cumplir de todas maneras. O sea, nació la guagua y usted le va a poner nombre aunque no le guste el color de la cara. Aunque no me guste, voy a asistir al bautizo. Ok, saludamos. Oiga, ¿qué le pasa, diputado? Tiene una cara de carreteado, de cansado, parece que hay mucho trabajo territorial. ¿Cómo está, diputado Nelson Venegas? Se me ve la cara cansado. Bueno, sí. Saludarte a ti, saludar también a los contertulios y por supuesto a la gente. Y claro, lo que pasa es que yo sigo siendo como medio alcalde, Oliver, y los alcaldes entonces, por ejemplo, ahora mismo voy a Petorca, ahora me estacioné un ratito, tengo una inauguración de un liceo minero allá en la zona de Petorca y... ¿Para Nogales no va a ir? ¿Para Nogales no va a ir? No, Nogales no voy, no. Pues para Nogales fue nuestro panelista Mundaca, que no está aquí, digamos. Está defendiendo a la alcaldesa ya. No, ¿defendiéndola de qué? No voy a ir para allá. Pero sí estoy saliendo mucho terreno y claro, yo no noto la cara de cansado que tengo, pero me lo han dicho, así que bueno, tendré que descansar este fin de semana. A pesar que no. Y saludamos al consejero regional Percy Marí, que no se le quita la cara de contento. ¿Cuántos años tiene usted, Percy? Tengo 52, voy a cumplir 52 años en septiembre. No se te nota, o sea, va a ser papá. Bien. Va a ir a reuniones de curso, ¿es usted el abuelito de quién? No, pero no se te nota, no se te nota la edad. Qué felicitaciones, no había tenido la posibilidad de felicitarte por ser papá, qué bueno. Estás muy contento, me imagino. Sí, súper contento, estamos muy contentos. Qué bueno. Así que bien, bueno, saludar a los televidentes y por supuesto a este panel siempre tan ameno. Bueno, yo no sé cómo entrar esto es como cuando, no, es un aeropuerto muy viejo lo que digo, pero es como cuando uno entraba a primer año de humanidades, o sea, séptimo básico, tenía que empezar a estudiar matemáticas y le pasaban un libro que se llamaba El Baldor, o uno chiquitito se llamaba El Prosle, para poder descifrar, digamos, los artes del álgebra, digamos, de la aritmética, de la matemática. Hoy día la Constitución, y para qué decir esta cosa que acaba de aparecer el ministro Marcel sobre la reforma tributaria, se requiere intérpretes para él. Pero como está Raúl, vamos a partir primero por el tema constituyente. Raúl, usted decía que estaba contento, que había misión cumplida y que iba a ir el lunes. Hay gente que reclama, conversemos, hay gente que reclama y dice que, claro, no fue Lago, no fue Frey, no fue Piñera, no fue Bachelet, pero ahí Jaude, Chanfró y varios otros más, digamos que usted va a estar ahí. Sí, cada convencional tiene derecho a 2 invitados. Yo no sé. ¿Quién invitó? A 2 asesores del equipo que teníamos. Nosotros teníamos un equipo de asesores grande y la idea fue que un equipo grande me refiero como colectivo o como bancada. Y la idea fue que pudiesen asistir todos. Por eso las invitaciones fueron ahí. La duda mía es cómo asisten, en qué calidad asisten. Chanfró, Jaude, ¿quién los invitó? Están los nombres de quienes los invitó. A uno lo invitó Retamal, a otro lo invitó, ¿cómo se llama ese apellido que se parece al profesor que hizo el escándalo en
en el programa de Nordowski. Ah, Woldarski, Claro, que claro, Woldarski es un poquito extremo. No, una lástima porque la idea era que las invitaciones fueran o a la familia o a la gente que trabajó en la convención y no a personas que más bien van a tratar de, creo yo, de ganar cámara ese día. Y además un poco absurdo porque esos dos invitados no estuvieron por una nueva constitución. Sharp va Tienes también, razón. está invitado. Sharp también va. Claro, Invitado pero no atravesado. formaron parte, ninguno de esos formó parte del acuerdo por una nueva constitución. Ahí el presidente Boric fue una excepción dentro de la izquierda, digamos, más extrema. Entonces es como un poco paradójico, un alcalde del Partido Comunista, el más representativo, que estuvo en contra de este proceso, invitado especialmente. Bueno, pero da igual, es una anécdota. Ahora, ¿y cómo va a ser esta ceremonia? Raúl? No hemos recibido, a pesar de que no queda nada, 48 horas, no hemos recibido mayores antecedentes. Va a ser el acto central en el plenario del ex Congreso en Santiago. Ahí se supone que vamos a estar los convencionales, van a haber un grupo de invitados en el hemiciclo de la Cámara del ex Congreso en Santiago y otro grupo en una carpa que se va a armar. Esa es la versión que yo manejo. Entiendo que es a las 10 de la mañana, pero no me ha llegado la comunicación oficial de la hora. Yo creo que puede ser por un problema con el presidente, la confirmación del horario por parte de él. Es la única explicación No que va a se me empezar a ocurre. decir qué es lo que está levantando, que el presidente no se levanta temprano, porque ahora está levantando temprano a todas las cosas y no va a empezar con eso, ¿no? Claro. Yo creo que va a ser o a las 10 o a las 11, pero es en la mañana. ¿Eh? Es en la mañana, eso sí es claro. Ok. Nelson, ¿y qué opina usted de esta ceremonia, de este final de la entrega del borrador? Ya no es borrador, sino del texto de la propuesta de nueva constitución. Bueno, yo siento que efectivamente en lo formal la convención ha cometido muchos errores. Y el hecho de estar de acuerdo con una nueva constitución, estar de acuerdo con este proceso propiamente tal, y también de estar de acuerdo con el apruebo, eso a uno no le puede enseguecer respecto de situaciones que a mí personalmente también me molestan, me complican. Yo siento un aprecio muy grande, por ejemplo, por los presidentes, y por ejemplo, por el presidente Lago, por la presidenta Bachelet, y por qué no decirlo también por los presidentes, el presidente Frey y Piñera, que son elegidos por el pueblo, son democráticamente elegidos. Siento que existió un desprecio demasiado grande respecto de situaciones del pasado, como si nosotros en el pasado, en estos últimos 30 años, de verdad hubiera sido tan malo. Y yo siento que no es así. O Siento que sea, efectivamente... usted me está diciendo, como dicen los médicos al salir, en una talla, por favor, salen de una operación y dicen, la operación fue un éxito, pero el paciente no se salvó, digamos, así es la constitución, ¿no? Un No, éxito, no, pero... mira, lo que pasa, y seguramente más adelante vamos a debatir el tema, porque yo he estado estudiando el proyecto de la Constitución y creo, honestamente, que a pesar de encontrar muchos defectos también, creo que en el grueso no es una mala Constitución. Es más, creo que es absolutamente mejor que la Constitución del año 1980. Pero sí soy muy crítico respecto de actuaciones de muchos convencionales y yo estoy seguro que la mayoría de los chilenos lo pensamos de esa manera. Entonces, evidentemente, eso ha contribuido precisamente a enturbiar el resultado de esta convención, porque muchos creen que la constitución es mala porque todos vieron que los convencionales cayeron muchas veces en actitudes que de verdad están muy poco a la altura de una situación tan republicanamente importante como esta. Pero yo ahí también quiero hacer una reivindicación y estoy seguro que mi amigo Celi está de acuerdo con eso. La contribución que realizó el colectivo socialista, que es el grupo que está dentro, fue muy importante precisamente para darle un poquito, para darle más sustento, más seriedad a este proceso. Y en ese sentido, yo que soy militante socialista, siento un orgullo muy profundo de la labor realizada por el colectivo socialista y yo estoy seguro que Celi dirá que efectivamente, más allá de las divergencias que pueda tener, estoy seguro que él estará en la misma y sabe que la actitud republicana con que ha actuado el colectivo socialista ha estado a primer nivel.
Ok, ¿usted estudió Derecho en la Universidad del Paraíso? No, no, no. Yo estudié en la Universidad Central en Santiago y Ah, ya, después... ya. Ya, no, porque hay un profesor antiguo, Sí, respetado, distinguido, un hombre ya mayor, que tiene tragedias en su vida muy fuertes, producto de la dictadura militar, pero quien él separa las cosas. Y escribió un artículo, y el doctor en Derecho Lautaro Ríos Álvarez, y que el ex maestro, gran maestro de la masonería, Luis Rivero, escribió un artículo en Estrategia que se llama Un plagio deleterio, digamos, mostrando el análisis que hizo Lautaro Ríos de esta constitución con la constitución de Bolivia artículo por artículo. Ojalá nos pudiéramos echar después los tres en ese tema. Si es que lo han leído, si es que no, lo pasamos para otro programa porque es un tema permíteme, interesante. Percy Marín. Sí, ya, sí. Mire, yo no leí el artículo, pero sí coincido con el que efectivamente hay grandes coincidencias en el texto constitucional, la propuesta constitucional de Chile con la constitución de Bolivia. Eso no hay lugar a dudas. El indigenismo, aunque la constitución, la propuesta de constitución, incluso el tema del indigenismo es mucho peor incluso a la constitución de Bolivia. Mire, yo creo que esta constitución, este borrador, propuesta de constitución, de partida tiene una característica importantísima respecto a un antichilenismo. ¿Ya? Esta es una constitución que, sin lugar a dudas, divide a los chilenos. Todos los presidentes de la República, desde el retorno a la democracia, siempre han invocado la unidad nacional, lo importante de la unidad de la nación. Y esto va en el sentido absoluta y totalmente contrario. Va y dice de que Chile son varias naciones, no es una sola nación. Entonces, el crear este tipo de divisiones ya naturalmente apunta a un sentido que no deja de ser preocupante. El tema de la democracia también, el tema de la separación de poderes. A mí me preocupa cuando, por ejemplo, personas que yo sé, yo valoro mucho a Nelson, también valoro el aporte que ha hecho la izquierda democrática en este proceso, que lamentablemente el gallito se lo ganó la ultraizquierda, porque esta constitución tiene esos elementos de un totalitarismo muy, muy fuerte de ultraizquierda, donde el centro democrático, la izquierda democrática, digamos, no se la pudo ahí. Y lamentablemente salió lo que salió, lo que vemos hoy día, donde yo veo con mucho, la verdad es que tengo fe en el futuro, en cuanto a que he visto muchas figuras de esa izquierda democrática, del Partido Socialista, del PPD, de la democracia cristiana, independientes, que están formando agrupaciones como la Izquierda por el Rechazo, por ejemplo. Figuras importantes de nuestra región que están firmando y siendo parte de este grupo para que en definitiva el tema del rechazo no sea un tema de un sector político en particular, sino que sea de la ciudadanía. Nosotros, los 30 años que tú recién, Nelson, hablabas que todos los que estamos en este panel valoramos profundamente, ¿no es cierto?, este grupo y los que hicieron mayoritariamente esta propuesta de constitución, obviamente que no los valora, los ve con un desprecio brutal. Recordemos el acto inaugural. Esas señales se ven reflejadas en lo que finalmente salió. Recuerda que no querían cantar el himno nacional. Recuerda que no querían la bandera chilena. Recuerda que nuestros símbolos escasamente se vieron durante el proceso, y si se vieron pisoteados. Y lo que salió es precisamente lo que ellos aspiraban. Por lo tanto, yo la verdad es que creo, Rodrigo, de que esto más que una cuestión política, insisto, esto los resultados del 4 de septiembre van a ver reflejado el sentido común de la gente, creo. Mira, yo lo que puedo decir es que yo he tenido la posibilidad, la suerte en mi vida, de poder conocer, entrevistar, compartir con todos estos presidentes, con el presidente Elwin, que es paz descanse, con el presidente Frey, con el presidente Lago, con la presidenta Bachelet y con el presidente Piñera. Algunos de ellos inclusive estuvieron en mi oficina más de una vez, y tengo el mejor respeto, y sé lo que ellos valoraban, las instituciones, todos, la institucionalidad. Todos, exactamente. Todos. Entonces, a mí me preocupa, Raúl, este tema de la institucionalidad, la continuación de la institucionalidad. Sin entrar, yo creo, en que hablemos
tanto de defender o atacar una propuesta, sino que el tema del cómo se mantiene la institucionalidad con esta nueva constitución, o al revés, ¿qué pasa qué pasa después del 4 de septiembre? Porque gane el que gane va a ser por muy poco, primero, y segundo, gane el que gane, lo que hay ahora hay que modificarlo, hay que hacer una serie de estructuras, hay que modificar esto realmente, aparte de todas las estructuras que hay que crear. ¿Cómo lo ve usted, querido amigo Raúl Cel? A ver, varias cosas. Primero, efectivamente la labor del PS fue importante en la Convención Constitucional para frenar los excesos. A mí me hubiese gustado que hubiesen frenado más todavía, pero efectivamente cumplieron una labor importante. Segundo, Lautaro Ríos es un abogado súper serio, súper responsable, es muy apasionado. Yo tengo una explicación para lo que él ha asegurado, pero la podemos dar después. Y tercero, yendo a la respuesta, Rodrigo, mi impresión es que independientemente que gane el apruebo o el rechazo el 4 de septiembre, nosotros vamos a seguir en una crisis institucional que parte, a lo menos el 18 de octubre del año 19, se le intenta dar esta salida pacífica por la vía institucional, con el acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre del 19, pero a mi juicio el problema se va a mantener independientemente del triunfo de cualquiera de las dos alternativas. Por eso yo desde hace mucho tiempo hablaba de un gran acuerdo nacional que sea aplicable, gane el apruebo o gane el rechazo. Acuerdo nacional con qué alcance, con la mayor parte de las materias que regula un texto constitucional, de manera que si gana el rechazo, sepamos a qué nos vamos a tener, porque la gran mayoría es copiar lo que se hizo después del plebiscito. Después de perder el gobierno militar el plebiscito, llegó un acuerdo con la oposición y modificaron gran parte de la Constitución antes de que asumiera Patricio Aylwin la presidencia, y se ganó con un 91%. Raúl, perdón, me estoy acordando ahora que en junio del 2019 me invitaron a una comida del Everton en el Hotel Novotel, una comida de aniversario, y antes del estallido social. Y estábamos en el tercer piso, sentados en la comida, cuando de repente una turba entra, rompe las puertas y se abalanza sobre lo que estábamos allí, que yo todavía agarré una silla para defender, para echarlos hacia atrás, para la mesa donde yo estaba compartiendo con los concejales, estaba con la Marcela Vara, con la Macarena Urenda, con Carlos William en la misma mesa. En fin, y hubo una violencia y una agresividad 4 meses antes de lo que pasó. Entonces, mi preocupación es que esa violencia que venía antes, esa agresividad, lo que vino después, lo que viene después, si alguien va a ganar por tan poco, eso es lo que me preocupa. Claro, y por eso la importancia de un acuerdo nacional. Sí, yo creo que ese acuerdo nacional, si gana el rechazo, es fácil de aplicar, porque significa una nueva constitución, hecha por expertos, no sé, donde se incorporen esos aspectos. Si gana el apruebo, ahí es un poco más complicado, porque se requeriría de la voluntad de los 2/3 o de los 4/7 más el referéndum. Pero yo creo que ese acuerdo es indispensable. Hoy día el país está dividido, hay una crisis política, hemos zafado, pero hemos zafado, en mi opinión, a medias. Y yo concuerdo, Rodrigo, si una de las razones de por qué yo me presenté de candidato es porque veía la cosa muy mal, y la veía de antes del 18 de octubre. Ok, diputado alcalde, usted está con la gente, usted no le preocupa, no creía que tenía mi misma preocupación de que, pensando en que aquí no se va a ganar 80-20, se gana 50 y algo, 40 y algo por cualquier lado. Oye, sí, pero Oliver, mira, con el mayor de los respetos, a mí me gustaría tener, por lo menos en este primer bloque, un poquito más de tiempo, porque siento que estoy enfrentándome a... Voy a dar todo el tiempo del mundo. Casi 3. Y porque entonces, primero quiero contestar un poquito a Percy. Yo, con el mayor de los respetos, Percy, creo que tú lo único que haces es generar adjetivos, pero no dijiste nada de fondo. La Constitución es mala, la Constitución es antichilena, la Constitución... No dijiste nada de fondo.
solo te mantuviste en una cuestión que ha sido generalizada en este último tiempo para criticar a la Constitución. Es mala porque es mala, en definitiva. Y yo te quiero recordar que el primer hecho constitucional, el primer acto con el que se inaugura la Constitución de 1980, ya que tú hablas de los símbolos patrios y todo eso, el primer acto constitucional de la Constitución de 1980 es bombardear la moneda y quemar la bandera chilena. Ese es el primer acto constitucional de la Constitución de 1980. Aunque tú te rías, pero eso es verdad. Pero si no fue así, po. La Constitución del 80 sale muy posterior a eso, po. Pero Amigo, si yo te puedo, si quieres, yo te estás cuento haciendo la caricatura. pero te la cuento para contarte, para que aprenda un poquito de derecho constitucional. En el año 1973, el 11 de septiembre, se dicta la acta número 3, bando número 3, donde dice que se va a restablecer la Constitución. 4 días después del golpe militar, la Junta Militar se organiza y se configura en los primeros días de octubre el Consejo de Estado, que se llamó, la Comisión de Estudios para una Nueva Constitucional, Comisión Ortúzar. Es decir, ahí se empezó a crear la Constitución. Y luego vino el Consejo de Estado y después en el año 1980 se plebiscita, después de 7 años de construcción de la Constitución entre 4 paredes. Así que ahí te cuento la otra parte de la caricatura y si querés te cuento más detalles después de la caricatura. Segundo, tú hablas de que es antichilena. Yo personalmente creo, y a lo mejor tú no, que aquí este pueblo chileno está constituido por varias naciones originarias, naciones que existían antes que existiera Chile. Eso lo creo yo, tú no crees eso, pero te quiero decir una cosa, la mayoría de los chilenos piensa eso, porque la mayoría de los chilenos lo votó de esa manera. Aquí no es un grupo de 4 personas, como la Constitución que te gusta a ti, sino que la gente que quiso construir una Constitución fue nada más ni nada menos que el 80%. No fue a través de un golpe de Estado ni un acto de una minoría, no. El 80% de los chilenos queríamos una nueva Constitución. Tú no la querías. Tú siempre votaste por el rechazo. Tú nunca querías una Constitución. Entonces, no vengas a vestir de antidemocrático lo que es democrático y no democrático lo que no es. Tercero, para que no caricaturicemos la Constitución, yo te quiero contar, por ejemplo, que a mí me gusta que la nueva Constitución se reconozca paritaria, que reconozca el derecho de las diversidades sexuales, que reconozca la ecología, que reconozca el valor de las regiones. La Constitución del 80 no lo hace. Permíteme un segundito nomás, Ole. La regionalización nace con la Constitución del 80. Por favor. Y como yo no te interrumpí, porque yo parece que soy más educado que tú, yo le quiero decir a Celi que yo a él le creo también, pero al partido y a la centro derecha, le quiero recordar que tampoco querían reformar muchas veces la Constitución del 80. Tuvo que pasar desde 1990 hasta el año 2005, 11 iniciativas para sacar la tutela militar sobre la Constitución, y ustedes no querían. Entonces, ¿cómo les voy a creer ahora que quieren cambiar la Constitución? Percy, tu intervención final. Sí, no, sí, mira, muy breve. De partida, descalificaciones no. ¿ya? Eso no te lo voy a aceptar, Nelson. Lo que sí, obviamente, el debate y el tema de la confrontación de ideas. Para hablar de la Constitución del 80 podríamos tener mucho tiempo de explayo para ver cómo se hizo, porque la verdad es que tú estás repitiendo lo que dijo Boric en un minuto. 4 personas, no fueron 4 personas las que hicieron la Constitución del 80, pero más allá de eso, enfoquémonos en el futuro, no en el pasado. Y en eso yo estoy de acuerdo con Raúl, estoy de acuerdo con las fuerzas democráticas de izquierda. Aquí tenemos que llegar a un gran acuerdo para una Constitución que sea el techo y la casa de todos. Hoy día, evidentemente, la Constitución, este proyecto de Constitución que tú apoyas, ¿no es cierto?, no lo apoya la mayoría de los chilenos, citados todas las encuestas. Y no es casualidad que grupos importantes de la izquierda democrática estén trabajando por la opción de rechazar esto con la finalidad de crear un acuerdo importante, amplio, donde podemos hacer una constitución que efectivamente sea la casa de todos. De partida, las señales de los que van, de los que asisten, o sea, no van los expresidentes, de todas las corrientes políticas. Van personas que en definitiva se identifican con sectores mucho más ultra, y cuando tú me dices de que esta cuestión, de que lo que yo digo son solamente quizá eslogan, a ver, hay una cuestión dura, objetiva, lo dijo el mismo Arboe. Esta constitución, este proyecto de constitución divide. Cuando tú terminas el poder judicial y creas los sistemas judiciales, estás creando justicia para cada uno de los pueblos
que en definitiva no son tampoco todos originarios. Gracias, Rodrigo. Gracias, Percy, gracias, Nelson, gracias, Raúl. Indudablemente que en la segunda parte me gustaría de que pudiéramos conversar, si vamos a seguir conversando el tema, sobre aquellas cosas que se llaman puntos críticos del borrador del texto final, el Estado plurinacional, por ejemplo, el sistema de gobierno, en fin, cuestiones del sistema judicial, el Estado regional, cuestiones que son de una gravedad o una importancia a la Corte Constitucional. Sí. Sobre aquellas cosas, fundamentalmente, quisiera entrar en la segunda parte. Estamos en cita regional, Raúl Celi, Nelson y me pone nervioso, me carga pelear, me carga la pelea, he llegado de viejo, y los demás con tertulios peleadores. Ya volvemos, la pausa breve, digamos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos en una interesante conversación entre el convencional, ex convencional abogado Raúl Celi, el diputado, ex alcalde Nelson Venega y el consejero regional Percy Marín. Yo quiero que entremos a conversar sobre los puntos críticos que ustedes consideran o lo mejor o lo peor que consideran del nuevo proyecto de nueva constitución. Yo les hice presente algunos puntos, digamos, que ustedes pueden partir por ello. No, el Estado plurinacional, los temas de gobierno, es decir, cuestiones que son básicas, la Corte Constitucional, el sistema de justicia. Si ustedes quieren hacerlo por otro, partamos con usted, diputado Venega. Bueno, mira, sí, yo siento, y quiero ser súper claro, yo siento que la Constitución que está surgiendo, tengo varias críticas, yo no me puedo obnubilar ni enceguecer respecto de aquello. Sin embargo, tiene cosas que son interesantes en lo que dice en relación con la parte dogmática, es decir, con el conjunto de principios esenciales que conforman una Constitución. ¿Y cuáles son esos? Primero, que se asume como un Estado social y democrático de derecho, en virtud del cual los derechos sociales van a ir avanzando paulatina y gradualmente dependiendo del desarrollo de la nación. Y por lo tanto propende a desarrollar ciertas garantías básicas y mínimas que hoy día la mayoría de los chilenos, seamos honestos, no las tiene, por lo menos en el ámbito de la salud y de la educación y la previsión. Segundo, porque se reconoce como una constitución paritaria, es decir, que reconoce la igualdad en términos de hombres y mujeres y por lo tanto proyecta y perspectiva y promociona el hecho que todas las instituciones tengan paridad de hombres y mujeres y también en igualdad de derechos y condiciones. Acepta, considera, reconoce, valora el tema de las diversidades sexuales, que anteriormente no era un tema que se le considerara. Señala, por ejemplo, también que es una constitución ecológica y por lo tanto respeta la naturaleza y respeta los derechos que la naturaleza otorga al presente y también a las generaciones futuras. Establece al agua como un derecho humano y no solo como una mercancía, y aparte de eso habla del agua potable y del saneamiento y configura un consejo de cuenca para la planificación ordenada del agua y no como es en Chile hoy día, que es prácticamente apropiable y mercantilizable. Señala un estatuto de los bienes comunes, señala una mayor participación de lo que son los gobiernos comunales, de los gobiernos regionales, etc. ¿Qué no me gusta? ¿Qué no me gusta? Si vamos a entrar en el análisis de las naciones, yo puedo compartir con ustedes, y no me ciego a eso, porque las naciones, y eso hay que entenderlo, son ficciones, son construcciones ontológicas, son construcciones en donde se conforma y solo surge después de la Revolución Francesa. Antes no existían las naciones, existía la monarquía, y la monarquía fue traspasada por la nación, y la bandera del rey se transformó en la bandera de la nación. Es una conformación ficticia. Por lo tanto, así como cuando se dice que la nación mapuche no existe, es cierto, no existe la nación mapuche, no existía la nación mapuche, pero la nación chilena no es tampoco un hecho concreto, es una ficción que nosotros nos otorgamos, que nos damos por ser de una raza supuestamente similar, cuestión que ya ha quedado en evidencia que no es así, por habitar el mismo territorio y por tener ciertas tradiciones que también sabemos que no es así. Entonces, si nos vamos en las disquisiciones de esa naturaleza, tendríamos que llegar a otro
tipo de cosas. Y otra cuestión que por lo menos yo creo que es algo que personalmente considero malo, es el tema de un Senado. A mí me gusta el Senado, porque el Senado genera fortaleza al Parlamento, y al haber un Parlamento fuerte es capaz de contrapesar el poder omnímodo que tiene, por ejemplo, el presidente o la presidenta de la República. Creo que eso son cuestiones, pero en lo troncal, en lo epistemológico, en lo dogmático, creo que es una constitución bastante más avanzada que en la parte dogmática que tenía y que aún tiene la Constitución de 1980 o del año 2005, según se le quiera considerar, porque la Constitución de 1980, a través del principio de subsidiariedad y la exacerbación de la libertad económica por sobre cualquier otro derecho humano, hace que no sea más que un modelo económico institucionalizado en una Constitución. Por lo tanto, yo me quedo más con la otra. Raúl, los constitucionistas más de izquierda y los políticos de más de izquierda han planteado, digamos, de que el artículo 19, número 24, en que se establece en la actual Constitución que el derecho, es un derecho de propiedad en sus más diversas especies, en todos los bienes corporales e incorporales, es una cosa malsana. ¿Cómo se garantiza? Porque en el fondo aquí hay un tema con el derecho de propiedad del agua, con el derecho de propiedad de las minas, con el derecho de propiedad de ciertas cosas que para la izquierda más extrema es tremendamente brutal, pero que desde el punto de vista de la propiedad privada, del concepto real de la propiedad privada, da garantía a la estructura en la que estamos viviendo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se plasmó en esta Constitución aquello? ¿Cómo se modificó? Digamos, ¿y qué garantía tiene la propiedad privada en el futuro con la nueva Constitución? A ver, en la Constitución del 80, 2005, efectivamente hay un desarrollo enorme de la propiedad privada, pero eso hay que situarlo en la época, en el contexto de la época. Se habían producido las expropiaciones en el gobierno de la Unidad Popular, entonces el concepto de propiedad privada se quiso proteger y desarrollar de manera que uno podría decir hasta exagerada, en el sentido de mucho detalle. En esta también se contempla el respeto por la propiedad privada, con limitaciones que son básicamente las mismas que existieron antes. Que la expropiación tiene que ser por ley, por causa de utilidad pública. Hay un problema en el pago, porque se dice que es previo a la entrega de la propiedad, pero se habla de un justo precio, en vez del precio de mercado que se utiliza hoy día. El justo precio es un concepto que se usa bastante en derecho civil, y en uno de los debates en la convención, un convencional me dijo, pero si el justo precio lo utiliza Alemania, Estados Unidos y Cuba. Entonces yo le respondí, claro, pero el justo precio es muy distinto en Alemania a Cuba. Yo no sé por qué cambiaron esos términos. Hay términos que no tenía mucho sentido cambiarlo. El justo precio en las sentencias judiciales también ha tenido un alcance distinto, y además se dice que se definirá la modalidad de pago en caso de reclamo. Modalidad de pago significa que puede no haber pago al contado, que puede haber pago a plazo, que puede haber pago que no sea en dinero. Entonces, claro, tiene algunos problemas la definición de propiedad. Ahora, respecto de las aguas... ¿El Estado plurinacional Chile es un Estado plurinacional? ¿Usted está de acuerdo en aquello de que Chile es un Estado plurinacional? Yo hice un listado mientras hablaba Nelson de los problemas que le veo a la Constitución, de algunos problemas. En mi opinión, el más grave es el de los sistemas jurídicos paralelos. O sea, no puede haber una justicia para chilenos y una justicia para pueblos indígenas, porque además los enredos que se van a producir van a ser enormes. Supongamos en el sur queman unos indígenas una vivienda de un chileno, para ponerle. ¿Quién ve eso? ¿El lonco? El lonco llama a la fuerza pública, y el ordenamiento recién se produce a nivel de Corte Suprema, y las causas que llegan a la Corte Suprema son muy pocas. Yo creo que ese es un problema grave, pero muy grave de la Constitución. No pueden existir dos justicias.
Los sistemas No judiciales. pueden coexistir los sistemas judiciales. No, porque además se rompe el principio de igualdad ante la ley, en fin. Exactamente. Después las autonomías territoriales indígenas. Las autonomías territoriales indígenas, en teoría, voy a exagerar un poco, uno podría hacer una en Puente Alto o en la Florida, donde hay una concentración importante de mapuche. El Mapocho al sur, digamos. Claro. Bueno, los mapuches, el Mapocho al sur. Sí, efectivamente, y además el Estado las debe promover y ahí va a haber un autogobierno. Entonces, claro, lo más probable es que no se dé en la práctica, pero así está escrito. Creo que es un error grave. Las restituciones de tierra, que también se establecen y para la restitución incluso valen los antecedentes históricos orales. Entonces, ahí creo que hay otro error grave. La supresión del estado de emergencia, que en el fondo lo que se quería era que no intervinieran las Fuerzas Armadas dentro del país con utilización de armas. Fue tan grotesco esa parte, Rodrigo, que se omitió todo lo relacionado con la Directemar y la Policía Marítima, y hubo que incorporar la de contrabando en las disposiciones transitorias. Y así sucesivamente. Podemos hablar también del sistema político con el bicameralismo asimétrico, que es el único sistema presidencial en el mundo con bicameralismo asimétrico, que lo entendieron mal también. Y respecto a los derechos sociales, lo último... Vamos a parar, Raúl, porque si no se me va a descontrapesar. Percy, este Estado regional, esta Cámara de las Regiones, este sistema nuevo, digamos, de que se crea la Constitución, a una persona que tú eres como consejero regional, debería estar contento. ¿Por qué no te gusta? No me gusta porque de partida se termina el gobierno regional como lo conocemos. Hoy día la figura que se crea entrega poderes absolutos, ya totales, al gobernador regional. Y en la inversión no incide ningún otro órgano que es el gobernador regional, nadie más. Por lo tanto, no hay contrapeso. Y esa falta de contrapeso no solamente la vemos a niveles regionales, sino que también a niveles nacionales con esta propuesta que hacen de distribución de los poderes. Un principio elemental, Rodrigo, y todos los que estamos acá lo sabemos bien, sobre todo Nelson, que es experto en derecho constitucional, que la democracia, ¿no es cierto?, se sustenta sobre principios fundamentales, democráticos. Y uno de ellos, el central, diría yo, es la separación de poderes, ¿no es cierto? Hoy día, lamentablemente, vemos que eso no es así. Hoy día, de hecho, imagínate, Rodrigo, los fiscales regionales los van a promover los que cambian de nombre de los consejos regionales, los asambleístas regionales. O sea, en definitiva, lo que tiene que ver con la justicia, lo van a manejar los políticos. Lo mismo sucede con estos sistemas de justicia que terminan con otro principio elemental dentro de una democracia, ¿no es cierto?, que es el principio de igualdad ante la ley. Esto se acaba con este proyecto de nueva constitución. No somos un país plurinacional, somos un país multicultural. Aquí hay muchas culturas. Hay culturas de los pueblos originarios, hay culturas de los pueblos que llegaron después, posterior, como los mapuches, como las colonias alemanas, italianas, árabes, en fin. Somos un país multicultural, pero somos una nación. Y en eso toda la vida hemos estado de acuerdo. Yo lamento que se diga de que Chile prácticamente, de que esta nación chilena parte como una ficción. La verdad es que yo me enorgullezco de ser chileno. Tengo amigos en todos los partidos políticos, prácticamente en todos, y siempre nos sentíamos muy orgullosos de ser chilenos cuando juega Chile, ¿no es cierto?, en los partidos de fútbol, en los campeonatos, todo orgulloso con nuestra camiseta de Chile. Yo creo que tenemos que evocar esa unidad nacional, Rodrigo, de nuevo. Evitar estas cuestiones que nos dividen. Esta constitución propende prácticamente en su esencia, si hablamos de esencia, a dividir a los chilenos. Y cuando se pretende eso, nunca terminan bien las cosas, mi estimado amigo. Ok. Nelson Venegas, sobre lo que estaba hablando Raúl. Está en silencio, Nelson. Está en silencio. Sí, Ahora solo para
para dejar un poquito bien en claro el tema del concepto de nación que estoy dando. Yo cuando entré, y seguramente Celis también estará de acuerdo conmigo, nosotros nos pasan en Derecho Político 1 la nación y el Estado. Y la nación, ¿qué es lo que es la nación? Es una ficción que está compuesta por personas que viven un mismo territorio, que tienen las mismas tradiciones, la misma cultura y la misma raza. De hecho, incluso existe, por ejemplo, la discusión en derecho político, así a nosotros nos pasaban, respecto al pueblo judío a propósito del tema de territorio, cuando no tenían territorio ante 1948. Entonces, cuando estoy hablando, no estoy hablando de la camiseta de Chile y del himno nacional cuando lo cantamos en el estadio, que también por supuesto lo hago con mucho amor y mucho cariño. Estoy hablando de la ciencia política, estoy hablando de lo que dice la ciencia política en torno a la nación. Y bajo ese concepto de nación, existe la nación chilena, y si por ejemplo el pueblo mapuche vive en un territorio determinado, tiene una raza más o menos parecida, tiene cultura más o menos parecida, ¿es nación o no es nación bajo esa lógica? Perdón, una pregunta. Perdóneme, una pregunta. Pero yo quiero precisar porque yo me recuerdo, tuve varios profesores de Derecho, pese a que no soy abogado, y pertenezco a una familia de abogados, padre, madre, hermano, mujer, sobrino, etc. Y este concepto de la nación y el Estado es una definición muy clara y muy antigua, y la principal diferencia entre Estado y nación es solamente una, es que el primero es la organización política de un determinado territorio, ¿ya? Y el segundo son las personas que componen esa estructura. No hay otra diferencia. No entiendo lo que tú me estás diciendo, sino que me refiero a eso. ¿O estoy equivocado yo? Lo que pasa es que, bueno, es que no, podríamos alargar mucho. Está la teoría del Estado y la teoría de la nación, y son dos cosas distintas. De hecho, el Estado surge con Maquiavelo, el Estado moderno, y el concepto de nación surge después de la Revolución Francesa, donde Rousseau decía que la soberanía radicaba en el pueblo, y el abate de Sieyes señaló que la soberanía no radicaba en el pueblo, sino que radicaba en la nación. Y ahí se conforma el concepto de nación solo por allá por el año 1791 aproximadamente. Entonces, son conceptos del Estado moderno y no hay equiparidad entre uno y el otro. Pero mira, para ir al fondo. Es que el fondo es eso. La nación es un conjunto de personas que viven en un mismo territorio, porque es muy importante aquello para lo que estamos definiendo. Porque cuando tú hablas de plurinacional, se produce el concepto, ¿dónde está? ¿Cuál es la nación? ¿Hay varias naciones dentro de un territorio? Lo que pasa, y bueno, por eso decía, lo que señala la ciencia, la teoría, que no tiene por qué hacerlo cierto, pero lo que dice la teoría, que una nación es un conjunto de personas que viven en un territorio determinado y que tienen una cultura determinada. Y por eso te hacía mención respecto al pueblo judío, que es una nación, y sin embargo se le podría considerar una nación cuando antes de 1948 no tenía territorio. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, el pueblo mapuche, que es una raza determinada, que está en un territorio determinado, que tiene una cultura determinada, ¿es nación o no es nación bajo esa lógica? Desde mi humilde punto de vista, creo que sí. Pero bueno, yo quiero ser súper claro respecto a eso, porque después capaz que me digan, no, es que es anti-chileno. No, si yo soy chileno, orgulloso de ser chileno. Y es más, la nueva proyecto de la Constitución, y lo puede decir Raúl, dice que reconoce varias naciones, pero bajo un solo Estado, bajo una sola estructura estatal. Y eso es lo que dice el nuevo proyecto de Constitución. Ahora, para mí es súper complicado porque no significa que yo, estando de acuerdo con el apruebo, asuma y reconozca que está todo bien hecho. No es así. Lo que estoy simplemente señalando es que el núcleo dogmático, es decir, los principios sobre los cuales se orientan y donde se reconoce, insisto, la paridad, la ecología, los derechos de la naturaleza, mayor participación, el Estado social y democrático de derecho, para mí es mucho mejor que el sustrato ideológico que existe en la Constitución de 1980, que se basa principalmente en el principio de subsidiariedad. Eso es básicamente. Entonces, si nos vamos a punto por punto, yo podría dar muchas más críticas que las que da Raúl o que las que da Percy, porque efectivamente es muy criticable, pero en el sustrato ontológico, dogmático, de verdad que considero que es mucho mejor para Chile que lo que es la Constitución, queramos llamarle la de 1980, los del 2005, como queramos llamarle, okay, pero es una Constitución distinta. Raúl, sí. Yo había señalado un par de aspectos que criticaba. Habría que agregar el sistema político. El sistema político yo creo que está muy mal diseñado, va en contra de todas las recomendaciones que nos hicieron los expertos,
Y en términos prácticos se va a traducir este bicameralismo asimétrico extremo, casi significa un unicameralismo. Y eso va a significar que si el presidente tiene al Congreso de las diputadas y diputados a su favor, va a hacer lo que tenga ganas. Va a tener poder enorme. Y si no lo tiene, que va a ser lo tradicional, si no lo tiene a su favor, no lo tuvo Piñera, no lo tuvo Bachelet, no lo tuvo Allende, no lo tuvo Frei Montalva, a pesar de que había un parlamento para Frei, pero no le hicieron caso. No lo tuvo Jorge Alessandri. O sea, históricamente nunca lo han tenido. El país es ingobernable, porque el presidente con pocas atribuciones, por ejemplo en materia de veto, en materia de iniciativa de ley, ahora los parlamentarios van a poder proponer leyes que irroguen gastos. Alguien me va a decir, bueno, pero es que eso lo revisa una unidad técnica. Claro, pero la unidad técnica depende de los parlamentarios, son funcionarios de los parlamentarios. Entonces, a lo que voy, el sistema político, en cualquiera de los dos escenarios, tenga la mayoría del presidente, una especie de dictador, o esté en minoría, va a haber una anarquía, es un muy mal sistema. No regula los partidos políticos. ¿Por qué? Porque había muchos independientes dentro de la Convención Constitucional y nunca dieron los votos para que se regularan los partidos políticos a los que hay que fortalecer. Hoy día en el Congreso hay más de 20 partidos políticos representados. Ningún país puede funcionar bien de esa manera. Yo estoy de acuerdo en que uno de los puntos importantes de la Constitución son acoger los derechos sociales. De hecho, yo me habría concentrado en dos materias en la Constitución. Uno, en los derechos sociales, y segundo, en el Estado regional, en la descentralización. Pero el problema en los derechos sociales es que tienen que financiarse. Y a mi juicio, uno de los errores de base de la Constitución es que desincentiva, por una parte, la inversión privada, y por otra parte, no solamente desincentiva la inversión privada, sino que limita la inversión del Estado, porque hay muchas prohibiciones. Entonces, el financiamiento de los derechos sociales yo no lo veo fácil, Rodrigo, y ahí creo que se puede producir una enorme frustración. Y finalmente se habla tanto del principio de la subsidiariedad de la Constitución Política del 80 o del 2005, en ninguna parte se habla del principio de la subsidiariedad en la Constitución, ninguna. Ok, Percy Marín. Sí, efectivamente, un poco en la misma línea, efectivamente el principio de subsidiariedad no está enunciado taxativamente en ninguna parte de la Constitución, pero a mí me preocupa esto de los sistemas, de los sistemas de la administración del país. Me preocupa que hay contradicciones. Bueno, el texto está lleno de contradicciones, pero este en particular, que dice relación con lo que son las regiones autónomas y el Estado unitario, es absolutamente contradictorio, y eso obviamente que va a generar una situación más que compleja al momento de aplicarlo. Me preocupa también que la Constitución estableció, por ejemplo, una cuestión que a mí lo estaba viendo aquí, dice el defensor del pueblo, el defensor de la naturaleza, pero dejó fuera el defensor de las víctimas, porque no quisieron incorporarlo, no porque no se haya tratado, no se haya discutido, lo dejaron precisamente fuera porque no les interesaba. Entonces, claramente este proyecto de Constitución va en una dirección preocupante. La verdad es que es un proyecto, aunque no le guste a mi amigo, es un proyecto de Constitución extremadamente racista, porque en definitiva nos segmenta a tal nivel de que pone a determinados grupos, ¿no es cierto?, por sobre otros. Y volvemos al tema del principio de igualdad ante la ley. Yo la verdad las cosas que pienso que con el paso del tiempo, y así lo hemos visto, ha quedado la evidencia, se están evidenciando, se están mostrando, valga la redundancia, estas cosas que contiene este texto, que insisto, es copiado y pegado de la Constitución de Bolivia, y que va a generar naturalmente que la gente, y lo que estamos viendo, que así ha sido en la opinión pública, se ha ido desencantando con estos cantos de silencio. Muchas gracias, Percy Marín, Raúl Celi, Nelson Venegas. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. Un minuto final, Nelson Venegas. Hoy me voy a salir un poquito de la política para contarles que en este momento yo estoy en San Felipe, voy camino a Petorca, me tuve que estacionar
Y les quiero contar que desde las 6 de la mañana aproximadamente, y son como casi las 3 de la tarde, llueve y llueve y llueve y llueve. Ustedes no se imaginan la alegría profunda que sentimos acá, los que vivimos en esta zona que estamos viviendo tan dramáticamente la sequía, lo que significa esta lluvia. Así que ojalá que llueva más y ojalá que llueva para todos, que no solo llueva para algunos. Eso. Muchas gracias, Nelson Pérez. Raúl Celi. Sí, yo también me alegro por lo que está diciendo Nelson, porque durante los años que fui intendente, Petorca fue de especial preocupación mía justamente por la sequía, por lo tanto las lluvias siempre fueron bienvenidas. Yo simplemente decirle a los televidentes que lean la Constitución, que se informen de la Constitución, porque de esa manera van a poder tomar una decisión informada al momento de votar. Muchas gracias. Percy Marín. Sí, yo también me voy a correr un poquito del tema político más contingente y quiero solamente señalar, dirigirme a muchas personas que son mujeres, son más de 1.400 mujeres que están en estos programas de proempleo en la región y que vieron que fueron finiquitadas. Quiero decirles, mandarle un mensaje a estas mujeres y decirles de que el día lunes nosotros vamos a aprobar la prórroga de esos contratos hasta final de año, ¿no es cierto? Y va a ser para las personas que estaban contratadas. La renovación va a ser para las personas que estaban. Así que a las personas que le dijeron que se fueran, ¿no es cierto? Y que no volvieran, esas mismas personas tienen que ser contratadas. Del caso contrario, no se va a ingresar los recursos para contratar a una persona distinta. Eso por un lado, y lo otro, una buena noticia para la salud, decirles que también vamos a aprobar los recursos para comprar un angiógrafo y un mamógrafo para el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, que hoy día, ustedes no, me imagino que no lo van a creer, no tienen estos dos equipamientos que son vitales para el tratamiento del cáncer. Muchas gracias, Percy Marín, Nelson Venegas, Raúl Celi. Y a usted que nos está mirando, yo quiero aprovechar de tomar un segundito para mandarle un pésame a la familia del arquitecto Carlos Ignacio Julián de la Fuente, que fue enterrado en Saint-Pierre de Montrouge el 29 de junio. Él se fue a los 18 años a estudiar arquitectura y a seguir los pasos de su hermano mayor que vivía y trabajaba con Le Corbusier. Fue arquitecto, profesor de la Sorbona, artista, escritor, escribió con un seudónimo. Sus dibujos fueron publicados en 3 libros, 2 libros. Para él y su familia, un sentido pésimo. Se fue un grande Carlos Ignacio Julián. Que estén ustedes muy bien.